Muy buenas, señoras y señores míos, tranquilidad porque enseguida va a comenzar el vídeo, pero antes tengo que decir o dar una noticia muy importante, y es que a partir de ya mismo con este vídeo se vuelve un requisito fundamental dentro del canal poder llegar a los 2000 likes. Si no se llega a los 2000 likes en uno de los vídeos, no hay más vídeo hasta que se complete el número y la cifra. Creo que este canal es lo suficientemente grande como para llegar muy fácilmente a los 2000 y no estoy dispuesto a estar dejándome el pellejo como me lo estoy dejando para no tener ni likes, ni comentarios y poquísimas visitas por parte del sistema. Esto también interfiere de forma directa con los directos. No puedo tener con 83.000 personas 20 personas maravillosas, 16 personas maravillosas. Esto se ha terminado también. Cuando un vídeo llegue a 2000 likes, entonces hago directo. Solamente voy a saltarme esta regla porque tengo cerrado y pactado un live muy importante. Pero esta es la dinámica. Que sí que efectivamente mi economía se va a ver afectada. Mucho. Pero esto no puede seguir así. Yo no puedo estar trabajando miles de minutos, horas, para no tener el apoyo de mis seguidores. Dicho todo esto, y me cuesta mucho trabajo decir esto, mucho trabajo, vamos con el vídeo. Bueno, toca hablar de un vídeo en abierto para una ocasión especial de contenido técnico de la perfumería cosmética. Y es hablar del BHT. O lo que es lo mismo dentro del sector de la alimentación, el E321. Pasa una cosa fundamental con él, como con absolutamente todos los ingredientes que se utilizan en la formulación, no solamente de perfumería, sino de cosmético. Cosmético, hablo de cremas, potingues para el cuerpo, la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que las firmas utilizan los datos conforme, de una forma completamente torticera y según les viene en la real gana. Pero datos objetivos hay pocos, porque tampoco interesa meterse mucho de lleno, de plano, en lo que puede pasar si tenemos pues una exposición no adecuada con respecto a los porcentajes que podemos soportar, el ser humano puede soportar. He llegado hasta incluso a leer que no es nocivo para el medio ambiente después de haber sido o haberse proclamado un estudio en Suecia y no sé qué historias japonesas. No, japonesas no, porque en Japón está terminantemente prohibido su uso. El caso es que se adaptan a lo que hay, según la Organización Mundial de la Salud, según la organización que les venga en la real gana, cogen los datos, los modulan, sin mentir, por supuesto, porque no mienten, pero van cogiendo las cositas que más les pueden interesar. Pues esto no es así, evidentemente. El BHT es un antioxidante y se utiliza sobre todo, más que nada, para estabilizar la formulación con respecto a las sustancias grasas que se terminan degradando, haciéndose rancias, poniéndose rancias con el paso del tiempo y la exposición al aire, al medio ambiente. Ya está, punto pelota. Esto le pasa a lo que son, estoy simplificando, esto le pasa a lo que son a los cosméticos puros y duros, a los potingues y a las cremas, y también, desde luego, a lo que son los perfumes. Bien, poniendo más en situación, tengo que comentaros que efectivamente muchas veces es completamente sintético. Lo que sí es cierto es que según la conveniencia tenemos el BHA y el BHT. Ambos dos pueden coexistir dentro de una fórmula, dependiendo evidentemente de las concentraciones que estén barajando. Hay estudios del BHA que dice que efectivamente dentro del medio cosmético sí que es persistente, pero el BHT dicen que no es persistente, con lo cual muchas firmas, entre comillas, dicen que no utilizan el BHA, pero sí el BHT para la formulación, porque el BHT es un modulador del sistema endocrino.
pero no persiste en el cuerpo humano o en los cuerpos vivos. Bueno, el cuerpo humano, que es de donde se trata el estudio. El caso es que BHA, según ellos, es malo y BHT es bueno porque se utilizan las cantidades y las concentraciones recomendadas pues por la OMS, por la Comunidad Económica Europea, por la FDA americana, que es lo más laxo del universo. La FDA americana hace lo que le da la gana, la verdad. Tiene una permisibilidad con los productos que es muy bestia. Muy bestia. Aquí en Europa la cosa está un poco más dura, pero con respecto a lo que es el BHT es permisivo y se considera que con un uso moderado pues no pasa absolutamente nada. Ahora bien, y yo expongo lo siguiente. Si se utiliza el E321 dentro de los alimentos, sector alimentario, y tú estás ingiriéndolo, y luego pues te aplicas cosméticos y sigues... Básicamente, sobre todo, tengo que decirlo, se emplea mucho el E321 pues en los chicles, lo vais a ver en 40.000 sitios, se utiliza en las patatas fritas congeladas también. Sí, queridos amigos, así que nos vamos al McDonald's, nos vamos a cualquier sitio, nos vamos a las bolsas del Mercadona, a las bolsas del Carrefour, a las bolsas de donde sea, y eso lleva E321. Si tenemos ingesta y luego tenemos exposición cutánea, pues al final, ¿por qué no se puede llegar a dar el caso de que termine afectando a nivel físico el BHT? Porque también tengo que decir una cosa, por no poneros muy nerviosos o nerviosas, hay un producto que va a salir precisamente mañana para los orgásmicos que es terrorífico por los efectos secundarios que causa su exposición. Ahí lo dejo, este no es el caso, al menos no es el caso declarado. La reglamentación, la normativa dice que se puede emplear de BHT el 0,1% en productos sin aclarado y el 0,5% en productos con aclarado. Pero también tengo que decir una cosa, es que hay que ir un poco más allá, porque dependiendo también si se aplica con las manos, si se aplica en spray, si se aplica, vete a saber cómo esto los orgásmicos lo saben muy bien, pero lo he explicado otras veces, se permiten determinados niveles. No es lo mismo una exposición a un producto con aplicación de manos, parcial, total o aéreo por que se ha aplicado una atomización y la exposición a la que nos someten dependiendo del tipo de aplicación que se haga. Esto, por ejemplo, en un artículo que estoy leyendo de una firma muy importante, se obvia. Bien, antes he hecho referencia a que el BHT está considerado como un modulador del sistema endocrino. Vuelvo a repetir, puede coexistir sin que afecte, pero no está considerado un disruptor del sistema endocrino, que es que realmente afecta al sistema hormonal, tanto de personas como al medio ambiente. Cosa en la cual muchas firmas están diciendo que no afecta al medio ambiente. Vuelvo a repetir, esto no es así. Esto no es así, afecta al medio ambiente. Todo depende de quién hace los estudios, o es que los japoneses, por ejemplo, tienen que estar muy equivocados en su uso, tanto que lo han cogido y lo han prohibido. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Según las firmas, no hay ningún problema. Es modulador, puede coexistir y no afecta, pero no afecta si atendemos a las cantidades del 0,1%, 0,5% máximo, dependiendo de la aplicación que tengamos del producto. Ojito, cuidado. Utilizado en grasas, repostería, frituras, todo lo habido y por haber que os podéis imaginar. En el momento que veáis que lleva E321, ya sabéis que está ahí, que esto es BHT, punto pelota. No sé si os acordáis que hace algún tiempo ya, más bien años, yo me acuerdo que se publicó una lista enorme de conservantes, de saborizantes que son buenos, son malos, son medianos. Esta lista existía ya desde hace mucho tiempo. Yo creo recordar que fue sobre el año 2000 aproximadamente, 1990 y tantos 2000, cuando se hizo pública esta lista. Luego, a tenor de todo aquello, pues todo el mundo se puso a correr y efectivamente, porque claro, las ventas bajaron. Pero sepáis que
evidentemente nos lo estamos comiendo todos los días y yo creo que también llega un momento que los niveles se rebasan. Sí que evidentemente, es que lo que me da miedo es que sea considerado un modulador, pero que atendiendo a determinadas concentraciones, pero si nos lo estamos ingiriendo y aplicando en piel, esto es muy preocupante. Porque al fin y al cabo, quien no se aplique un producto cosmético en su cuerpo serrano y se lo vaya comiendo, pues bueno, vamos a ver hasta dónde llegan los índices de permisibilidad de ese cuerpo, de ese organismo que se lo esté ingiriendo. Hablo de ser humano. Pero si encima añadimos el factor cosmética, pues ahí estamos dando una caña importante a todo lo que es el sistema endocrino. Porque vuelvo a repetir, ellos mismos lo dicen, coexiste con el sistema endocrino. Luego sí que dicen que es de fácil eliminación, asimilación y que no pasa nada. Pero a mí esto, ¿quién narices me lo demuestra? ¿Quién narices me lo demuestra? Porque los estudios están basados atendiendo a que según intereses, ni más ni menos. Y vuelvo a repetir, las empresas están utilizando la información de forma torticera para que nos quedemos más tranquilos con la ingesta tanto cutánea como vete a saber qué, aérea o rectal, y esto que estoy diciendo no es ningún disparate que podamos tener. Básicamente, y entrando y adelantando un poco el tema, quiero que sepáis que, por ejemplo, en las ratas y ratones interfiere causando hemorragias, pero dicen que es porque actúa sobre la vitamina K, y al actuar sobre la vitamina K les produce hemorragias. Dicen también que además los roedores son muy sensibles a este tipo de sustancia, precisamente por eso, por la interacción que tiene con la vitamina. E321 butil-hidroxitolueno, que es como se llama químicamente el muchacho. Sigo con más, y es ahora con alimentación. Ya me voy a ir adentrando en el tema de la cosmética, tranquilicos. Antioxidante sintético, protege las grasas de los alimentos y luego pues se emplea en multitud de alimentos como las patatas fritas, los chicles, las conservas, los congelados. Y esto lo voy a leer tal cual porque no quiero meter la pata. Dice: la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, ha concluido que el BHT es seguro en términos de genotoxicidad y que la canceriginidad de este producto es solamente cuando se sobrepasa determinado umbral, con lo cual no está exento de que cuando tú estés ingiriendo comida prefabricada o no tan prefabricada, llegues a ese umbral, ¿o no? Por otra parte, vuelvo a repetir, a hacer inciso, es necesario por parte de lo que son pues las instituciones sanitarias, etcétera, 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 hacer más investigaciones con respecto al BHT, porque son insuficientes y no reflejan una posible realidad de que estas tasas admitidas o admisibles sean fáciles de rebasar. Repito, tanto en cuanto a que esta multinacional cosmética hace referencia a que pinchemos en un enlace, en un link que además nos va a llevar a un estudio elaborado precisamente en Estados Unidos. Vuelvo a repetir, la normativa americana es la más laxa del universo, creo yo, ¿vale? O de las más laxas con respecto al tema cosmético, con lo cual permiten ingredientes que además aquí, de hecho, en Europa están terminantemente prohibidos y allí se pueden utilizar sin que pase nada, hasta que al final les pase. El caso es que te hacen un link, esta empresa que estoy diciendo es una empresa multinacional europea, te mandan a un link precisamente americano, pero no te mandan a un link español, ni te mandan a un link europeo, de la Comunidad Económica Europea, no, te mandan a un link americano en el cual te están diciendo que el producto es permisible, pero solamente te lo dicen al final, porque efectivamente cuando empiezas a leer te dan ganas de cogerse y salir corriendo. Pero los estudios siempre se están sustentando en las pruebas y ensayos que realizan en ratas y ratones y conejos y bichos varios, ¿vale? Entonces, no, la conclusión de este informe americano nos lleva a que el ser humano lo puede tolerar y que no hay ningún problema siempre y cuando no se rebase la cantidad de 0,5% de concentración. Oh, fíjate tú. ¿En qué tipo de estado nos vamos a encontrar el butil hidroxitolueno en condiciones normales? Pues el
E321 o el BHT nos lo vamos a encontrar en cristales incoloros. Soluble en alcohol y agua, en agua si se llega concretamente a 0,5 miligramos litro a 25 grados centígrados. Si no se consiguen estas peculiaridades, mejor dicho, no se puede diluir. En agua. Es inodoro, no tiene olor. En principio, lo que pasa que algunas firmas le achacan la peculiaridad de que es fenólico, pero básicamente olvidaros del tema del olor porque no es potente, ni muchísimo menos, ni sirve para dar ningún tipo de aroma a nada. Simplemente, vuelvo a repetir, es un antioxidante para evitar que las grasas o los productos grasos utilizados en la perfumería cosmética no se degraden al contacto con el aire. Normalmente la solución que se hace para la perfumería es del 0,05% hasta llegar al 1%, no más, técnicamente. Por su parte, el BHT también se utiliza en la fabricación de cauchos y productos farmacéuticos, prácticamente para todo. Pero para no quedarme escaso voy a tirar del vademecum y os lo voy a decir absolutamente todo. Y para eso tengo que quitarme esto y empezar. Antioxidante, conservantes de alimentos, aceites y grasas, goma de mascar, patatas fritas, alimentos fritos, alimentos congelados, productos lácteos, manteca vegetal, margarina, agente aromatizante, material de embalaje, carne, nutrientes, suplementos dietéticos, cosméticos, piensos, farmacéutico, plásticos y caucho y lubricantes. Nos dicen que es nocivo por ingestión, fíjate tú los que son las cosas, pero claro, también tengo que decir nocivo por ingestión si estamos hablando del producto 100% puro, que esto también hay que decirlo, que hay que mantenerlo alejado de los niños, que hay que utilizar las EPIs y que además pues puede también irritar no solamente la piel sino las vías respiratorias. También fijaros lo que son las cosas y saliendo del estudio este de Suecia creo que era, maravilloso y fantástico, en la ficha técnica nos dicen que es altamente nocivo para el medio ambiente. Altamente nocivo para el medio ambiente en la ficha técnica del producto. Por medio de aplicación intravenosa tenemos alteraciones del comportamiento del sueño a partir de 180 miligramos kilo en ratones. Que tenemos también la misma reacción con respecto a lo que sería la aplicación en ratones intraperitoneal. Luego tenemos que el comportamiento se ve afectado con tremor en los pulmones, tórax o respiración, edema pulmonar crónico, a partir de 650 miligramos kilo por vía oral en ratones. En conejillo de indias, con una aplicación elevada a 1070 miligramos kilo, tenemos que se produce hipermotilidad y diarreas. Con respecto a los gatos con administración oral 940 miligramos tenemos hipermotilidad, diarreas, temblor pulmonar, depresión respiratoria y así sucesivamente en unos cuantos animalicos más. Señoras y señores, hasta aquí yo creo que como conclusión final es que elijáis vuestro camino, qué hacer, qué no hacer y pocas consideraciones al respecto porque está en vuestra mano. Simplemente hago una exposición de lo que pone en los vademecums y publicaciones científicas, ni más ni menos. Me cojo yo también, como hacen las empresas de cosmética, la parte que más me pueda interesar, la que considero que es más interesante y os la expongo, que es lo que hacen ellos. Lo que pasa que yo a lo mejor pues me enrollo en un vídeo de vete a saber cuánto puede durar esto. Señoras y señores, encantado de haberos hablado del BHT E321 y nos vemos, pues espero que pronto. No puedo decir nada más. Os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales y es fundamental para el siguiente vídeo llegar a 2000 likes, que tampoco debería de costar mucho, ya que estamos hablando de un canal que supera las 83.000 personicas. Señoras y señores, auf Wiedersehen.